¿Quién es John Durán? El colombiano sensación, el colombiano que todos admiran y que la está rompiendo en el Aston Villa, juega en la Premier, tiene mucha proyección y es uno de los futbolistas colombianos que más están sonando en el mundo del fútbol. Hoy te cuento quién es, de dónde salió, qué proyección tiene y todo lo que tenés que saber de este futbolista que nos encanta y del que vamos a conocer. Algunos creen que en el fútbol únicamente importan 11 titulares, mientras que otros persiguen la máxima figura de los equipos y que deben estar los 90 minutos. A su vez existe quienes nacieron para romper las reglas, aquellos cuya rebeldía y desparpajo logran quebrantar estructuras. Hoy hablamos de él, de John Durán. Esto sí es una biografía, queremos saber absolutamente todo del futbolista colombiano, ideales como él para irrumpir en la conciencia de un entrenador o disolver cualquier ensayo finalmente trabajado. En su mayoría estos rebeldes tienen sangre tricolor y son forjados en el seno del fútbol colombiano, como es el caso de John Durán. John Durán Palacios nació el 13 de diciembre del año 2003 en Medellín. El parcero, el paisa, departamento de Antioquia. El delantero colombiano se mudó desde muy joven al municipio de Zaragoza y ahí se crió. Desde chico, el fútbol es una materia más en su formación educativa, aunque pocos tuvieron la presteza de Durán para dedicarse a esta profesión. En sus inicios, John se desarrolló en el Plaquita, una pequeña cancha en la que los niños más pequeños se acercaban a dar sus primeros pasos con la pelota o con el balón, parcero. A pesar de que no pudo progresar en esa región, el Envigado lo fichó para su academia de talentos juveniles cuando Durán tenía solamente 11 años. En aquel club habían pasado figuras como James Rodríguez, Juanfer Quintero, del video que tengo aquí y lo podés ver de por qué es el mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad, Giovanni Moreno, una zurda deliciosa, entre otros más destacados. Luego de haber disputado torneos amateurs y de juveniles, Durán llegó a la primera división el 10 de febrero del año 2019, 16 años. A pesar de haber tenido varias citas con el plantel principal, el debut fue en aquella victoria 1-0 ante Alianza Petrolera. El primer grito de gol lo anotó el 1 de septiembre de ese mismo año 2019 en la paridad 1-1 ante Águilas Doradas, a sus 15 años en realidad, no 16, 15. Con ese tanto, John se convirtió en el jugador más joven de Envigado en anotar un gol y en el segundo más chico de la Liga Colombiana en esa temporada. En octubre del 2020, el prestigioso periódico The Guardian lo incluyó en una selecta de lista de los 60 mejores promesas del fútbol mundial. Ya se empezaba a hablar de él, un futbolista que nos encanta y que está jugando en el Aston Villa, rompe todos los moldes y nosotros lo contamos aquí. 2 años después emigró del fútbol colombiano, dejó Envigado tras 47 partidos en los que marcó 9 goles y dio 4 asistencias. En enero del año 2022, John Durán llegó al fútbol de los Estados Unidos. Algunos pensaban que era una involución en su carrera. Mucho se hablaba en Colombia en ese momento de que estaba para otras grandes ligas. No sé si a Europa, pero se hablaba del fútbol argentino, se remurió la posibilidad de que pueda ir a México. Lo cierto es que el centro delantero se fue al Chicago Fire, llegó a los Estados Unidos y lejos de ser una involución en su carrera, el centro delantero mostró toda su calidad para que ese fútbol estadounidense sea solamente un paso en su carrera. No solamente no fue una involución para el centro delantero, sino le sirvió para afianzarse como goleador. Inició en la reserva y duró apenas 2 partidos. Su debut fue en el 0-2 ante el Inter de Miami, hoy equipo de Leo Messi, y su primer gol lo marcó contra el Cincinnati. Terminó la temporada con dobletes en 3 partidos distintos y desde Inglaterra ya empezaron a poner sus ojos en él. En 30 partidos anotó 8 goles y otorgó 6 asistencias. Su buen desempeño y el presente lo llevó en consideración de la selección colombiana y en septiembre fue convocado por primera vez a la mayor, con la que debutó ante Guatemala en aquel septiembre del año 2022. Si bien había tenido participación en las formativas a inicios del año 2023, fue citado por el sudamericano que servía de clasificado para los Juegos Olímpicos. Debido a su traspaso a Aston Villa, Durán debió dejar la delegación. Llegó el Aston Villa, así duró apenas un año en la MLS e inmediatamente
fue contratado por el equipo inglés, en donde fue presentado el 23 de enero del año 2023, luego del Mundial de Qatar y con la esperanza de forjar un aguerrido atacante. Su primer tanto lo hizo en la segunda fecha de la Premier ante Everton. Durán ingresó a los 74 minutos y liquidó la historia en el 4-0 final. El delantero empezó a convertirse en una pieza clave para el Aston Villa, sobre todo por su aporte goleador como relevo. Sucesivamente convirtió en la Conference League y ante equipos importantes como Ajax, Manchester City y Liverpool, aunque lo mejor recién estaba por llegar. La temporada 23-24 le sirvió como consolidación a Durán, teniendo en cuenta que venía del fútbol colombiano, siguió en el fútbol estadounidense y llegar a la Premier League no muchos lo consiguen. Y además hay un tiempo de adaptación, pero ya te voy a contar los datos que arroja Durán, que hoy es un futbolista muy tenido en cuenta por varios clubes ingleses, es muy considerado en la selección de Colombia y sobre todo vemos que los colombianos que tienen futbolistas increíbles, que ya hemos hecho informes en este canal como Borja, Cetré, Juanfer Quintero o el mismísimo John Durán, me parece que a partir de esa Premier en la que te voy a contar ahora los datos fue donde todos le empezaron a poner el ojo y además un futbolista tan joven puede empezar a hacer una carrera importante en la Premier League. Hoy en el Aston Villa, que tuvo estos números. Durán inició casi todos los partidos como suplente y registró solo 2 titularidades. Jugó un total de 37 cotejos y anotó 8 goles a principio del año 2024, aplicado al de Jürgen Klopp. Un fuera de serie que empieza a asomar en la Premier League. Al final de la temporada, el colombiano colaboró para que su equipo finalice en el top 4 de la Premier League, lo que significó el regreso de Aston Villa a la UEFA Champions League tras más de 40 años sin participar. Inició como suplente en el elenco de Birmingham y pese a pocos minutos, Néstor Lorenzo lo consideró como una pieza de recambio y lo citó en varias ocasiones a la selección colombiana. El primer gol fue ante Japón en un amistoso en la doble fecha FIFA de marzo y de a poco se posicionó. Si bien logró sumar minutos en las eliminatorias, el entrenador lo llevó a la Copa América. Apenas jugó 13 minutos contra Costa Rica en la fase de grupos y aquel plantel llegó a la final después de un fabuloso desempeño y terminó segundo frente a la Argentina en aquella final. La nueva campaña tuvo como principal motivación el contexto internacional. El inicio de los villanos fue arrollador y Durán justificó la confianza del entrenador Unai Emery. El colombiano anotó 7 goles en los primeros 12 partidos del elenco de Birmingham y facturó 1 por la Copa de la Liga, 4 en la Premier ante West Ham, Leicester, Everton y Wolverhampton y anotó 2 por Champions ante el Bologna y el Bayern Múnich. Increíble la ascendencia y el nivel que está teniendo el colombiano John Durán, del que todos hablan. El duelo que enalteció su espectacular presente y cortó la racha de 41 invictos en la fase inicial para los bávaros. En las convocatorias con la selección, Durán entró en el complemento 1-1 ante Perú y luego fue titular en la histórica victoria ante la Argentina en Barranquilla. ¡Qué bien! Además, convirtió ante Chile su primer gol oficial con Colombia. Villa Park se convirtió en los últimos años en un forjador de malvados. En el arco potenció a Dibu Martínez, el villano de los arqueros, y en la delantera, a paso firme, apareció John Durán. Revulsivo, muy buen futbolista que hace que los defensas estén inquietos. Lo cierto es que John Durán es un futbolista que a mí me gusta mucho, que tiene mucha ascendencia, que está en constante crecimiento y del cual te quería contar un poco sus inicios, su edad, sus goles, cómo fue forjando y ascendente carrera, pasando por el fútbol de Colombia, rápidamente al fútbol de Estados Unidos, donde se pensó que era una involución, pero todo lo contrario, se afianzó, se forjó como delantero para llegar no solamente a la Premier League, sino también a la selección de Colombia y nada más y nada menos que empezar a ser titular frente a la Argentina. Ojo con John Durán. Quiero saber vos qué pensás, que te gustan mucho los delanteros como John Durán, que les gusta para que tengas en tus equipos y que es un delantero formidable, que tiene todavía muchas páginas por escribir y que nosotros te queremos contar. Si te gustó este video, like, comentario y sugerime de quién querés que hagamos la biografía, el momento, los datos, las estadísticas, el análisis y la opinión de cada uno de los futbolistas y deportistas que marcan el deporte de todo el mundo. Suscríbete, te espero con un me gusta y compartíselo a todos tus amigos. ¡Chau!